Buscamos ahí Hechos capítulo 10, hoy 10 de septiembre justamente. Hace tiempo, si no me equivoco, el año pasado publicaba el 10 de septiembre. Para mí suele ser una fecha especial, ya que recuerdo que exactamente un 10 de septiembre fue el tiempo en donde he empezado a dirigir aquí la iglesia del Nazareno Belén. Un 10 de septiembre ha sido, y hoy 10 de septiembre también estamos celebrando el aniversario de la fundación. En ese tiempo, el 10 de septiembre, yo recuerdo el hermano José Luis fue quien estaba dirigiendo aquí el culto, la primera vez que yo llegué. Yo lo veía a José Luis. ¿Dónde está mi hermano José? Por ahí está mi hermano José Luis. Mi hermano José Luis es alguien que parece alguien bien, ¿qué sería? Es grandote, él es bien grandote, más alto que yo, y es bien imponente, así sería la palabra. Yo tal vez cualquiera que le conociese por primera vez, hermano José Luis, diría, no, el hermano puede ser medio malo, pero una vez que uno lo va conociendo, el hermano realmente es una persona bien amable, bien cariñosa, un siervo del Señor. Y pasa en la vida que tal vez en ese día, yo cuando llegué veía a muchos de ustedes que no los conocía, y hoy por hoy los conozco un poquito más. Sé que no les conozco totalmente, pero de aquí en adelante nos conoceremos probablemente mucho más. Hay algunos que tal vez no me conocen y yo tampoco los conozco a profundidad, pero el detalle es que nosotros solemos prejuzgar a las personas sin conocerlas. Tenemos esa costumbre como seres humanos. Ante una persona, ante una circunstancia, ante un objeto, ante algún momento, solemos tener ya una especie de mala decisión. Si vemos a alguien, quien sabe, viene con sus pantalones anchos, con sus cadenas y unos tatuajes, y uno rápido va a decir, ah no, por ahí me va a robar, me alejaré, porque probablemente algún momento en tu vida has tenido una mala experiencia. Y ante momentos o circunstancias que no conocemos, siempre debemos estar atentos a no tratar de cometer algún tipo de prejuicio, a no, quién sabe, tener una mala concepción previa antes de conocernos. Recuerdo en la iglesia, alguna vez yo les comenté esto, la primera vez que empecé a congregarme, yo era 100% católico, netamente católico, bautizado, primera comunión, iba a misa, monaguillo, todo eso. Y les comentaba que cuando mi papá había decidido irse a la iglesia evangélica, yo tenía una concepción errada de la iglesia evangélica. Yo creía que todas las iglesias evangélicas eran una secta en las cuales les dominaban el cerebro y eran pecadores y eran personas malas, porque probablemente eso también nos habían enseñado en la iglesia católica. Recuerdo que los primeros meses, después que hemos ido a la iglesia, mis papás nos han sorprendido, hemos entrado a una iglesia evangélica, todo era diferente. El padre o el pastor no estaba con su sotana y con la indumentaria que le corresponde a un sacerdote, estaba una persona con traje, corbata y enseñando. Había costumbres que ya no las practicaba, que practicaba en la iglesia católica. Me incomodó mucho, y a mi hermano también, y habíamos decidido, papá, mamá, nosotros nos vamos a ir a la iglesia católica. Igual vamos a ir a la iglesia, igual vamos a ir a la misa. Ustedes vayan a su iglesia evangélica, nosotros vamos a ir a la iglesia católica. Es más, yo recuerdo que incluso me fui a confesar al padre a modo de queja y le dije al padre, padre, mis papás me están obligando a ir a una iglesia evangélica. El padre se asustó. No, hijo, me dijo, dile a tus papás que vengan a hablar conmigo, ¿cómo van a querer salirse de la iglesia?, me dijo. Y es que nunca, hoy por hoy, miren, ya han pasado desde 1999, 2009, 2019, 24 años más o menos desde esa fecha. Hoy por hoy puedo decir con seguridad que la iglesia evangélica no había sido así, que el ser evangélico, el seguir el camino de Cristo, no había sido como me imaginaba o pensaba, que los cristianos, realmente los verdaderos cristianos, porque igual hay de todo en la vida del Señor, como así mi hermano, en la iglesia católica tú puedes encontrar personas realmente bondadosas, casi cristianos, generosos, respetuosos, abstemios de beber, de fumar. Tú también aquí en la iglesia igual vas a encontrar ese tipo de personas, que igual pueden ser generosos, bondadosos, abstemios, no beben ni fuman, pero pueden tener un mal carácter. Puede ser que alguna vez te traten mal. ¿Cómo que también ocurre eso en la iglesia católica? El detalle para este día de enseñanza es que muchas veces nosotros hacemos un prejuicio. Si el día de hoy probablemente sea una de las primeras o pocas veces que estás aquí en la iglesia, no te vayas con un prejuicio, date la oportunidad de abrirte un poquito, de conocer un poco más a las personas, y así es como vamos a aprender el día de hoy. En el libro de Hechos, capítulo 10, se encuentra una historia bien particular.
Vamos a tratar de estudiar todo el capítulo, Hechos capítulo 10, anótense, márquense, que les voy a contar cómo es la historia. Cuando Cristo vino aquí en la tierra, sus primeros discípulos no eran gentiles. Ahora, ¿quiénes son los gentiles? ¿Quiénes son los judíos? Los judíos son aquellos que han nacido del linaje de Abraham. Su tatarabuelo era Abraham. Y los demás, que no eran hijos de Abraham, éramos nosotros, los gentiles. Ninguno de nosotros es hijo de Abraham, aunque hay una teoría que dicen que algunos de los latinos tienen un linaje judío, y bueno, esa es otra historia. Pero aquí probablemente la mayoría de nosotros somos gentiles, no pertenecemos a un linaje sanguíneo de padre Abraham. Y los discípulos del Señor eran judíos, eran bien judíos. Jesús era de nacionalidad hebrea, él era judío de religión. Además de ello, cuando Jesucristo sube a los cielos, el Pentecostés y el bautismo del Espíritu Santo, ¿saben sobre quiénes cayó primero? Sobre judíos. Los hebreos, los discípulos del Señor, se sentían bien orgullosos de decir: sobre nosotros, somos una nación escogida, somos especiales, el Espíritu Santo nos ha escogido a nosotros. Y tenía una especie de discriminación con todos los demás, con los griegos, con los romanos, con los soldados centuriones, con cualquier persona que no sea judío, incluso hasta con los de cercanos a ellos, porque los samaritanos también eran del linaje de Abraham, pero eran detestados. No se juntaban, así era la iglesia primitiva. Entonces, en el libro de Hechos, capítulo 10, va a aparecer la primera ocasión en donde un gentil es recibido en la iglesia, uno como nosotros. Él es como la primicia de los primeros cristianos gentiles. Dice versículo 1: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio. Miren su currículum: centurión de la compañía llamada Italiana. Él era soldado romano. Probablemente él incluso en su tiempo adoraba a otros dioses, comía comidas inmundas, hacía sacrificios a los ídolos, era malvado probablemente en algún instante, pero aquí aclara el libro de Hechos, dice: piadoso, temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Miren cómo era este Cornelio. Incluso quién sabe mejor que cada uno de nosotros. Él oraba siempre. ¿Cuánto tú oras durante la semana? A cuando te recuerdas, ¿verdad? Pero este centurión, siendo gentil, siendo alguien discriminado, oraba siempre, daba limosnas, ayudaba a la gente, temeroso de Dios. Toda su casa era amable, dice, era piadoso y temeroso de Dios. Sigue versículo 3: este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, le dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido a la memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el discípulo del Señor. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Primeros detalles de lo que iba a acontecer. Simón Pedro era uno de los discípulos del Señor. Simón Pedro era una persona bien prejuiciosa. Esta es la primera señal de que Pedro va a tener batallas con la gente gentil. Más adelante va a seguir todavía, por si acaso. Pero Pedro estaba haciendo cambios importantes para empezar a conocer a la gente que no era de su agrado. ¿Saben qué es un curtidor? Un curtidor es alguien que saca la piel de los animales. Tienen que matarlos, obviamente, para sacarle su piel y dedicarse a hacer el trabajo de curtir el cuero. Ese es un curtidor. En el pueblo judío, para con los judíos, el tocar un animal muerto, ¿qué era? Era inmundo. Si tú por si acaso tocabas el cementerio y pasabas por ahí, uy, no, qué desgracia, inmundo por una semana. Tengo que ir a presentar mi sacrificio al templo, tengo que presentarlo y recién otra vez estoy limpio. Si por alguna ocasión tú pasabas por un cementerio, y por eso incluso Jesús decía sepulcros blanqueados, porque ¿qué hacían los judíos? Literalmente lo pintaban de blanco los sepulcros. ¿Para qué? Para que cualquier judío se dé cuenta: ay no, aquí hay un muerto, y la ley es oral, dice: si toco un muerto soy inmundo, me alejaré. Un curtidor judío, por si acaso,
tocaba animales muertos, era su trabajo. Él curtía la carne, mataban un cordero, mataban algún animal y él se dedicaba a sacar el cuero del animal, a curtirle cuero y sacaba ahí piezas de cuero. Pedro dormía en la casa de un curtidor. Yo creo que para Pedro había sido bien chocante eso, porque él decía, yo soy cristiano, ahora en Cristo es algo nuevo, pero este curtidor cada vez se pone inmundo. Pero duermo, dice a Cornelio, ¿verdad? El ángel, anda a la casa de ese tal Simón, el curtidor, que duerme juntamente o que está ahí en la casa, también Simón, el que le dicen Pedro. Y dice ahí la palabra de Dios, versículo 7, ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban, dice, al camino, se acercaban a la ciudad. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. ¿Saben qué sucedió? Les relato esta porción. Pedro todavía no está hablado ni revelado por el Señor, tiene hambre, dice, no, hoy tengo hambre, quisiera comer algo rico. Los judíos no comen cerdo, no comen algún tipo de aves, no comen serpientes, no comen varios tipos de animales, y especialmente creo que es el detalle de los camellos, los cerdos. Creo que a todos nosotros, o la mayoría, les debe gustar un chichazón, un fricasé, un picante, una picana, un lechoncito. Uy, qué rico los gentiles que comemos, ¿verdad? Nos gusta saborear ese tipo de comidas, pero Pedro no comía eso. Para Pedro eso era pecado, eso era inmundo. En el relato, que lo van a leer en casa, Pedro dice, una especie de visión. Ve caer un manto y dentro del manto todo tipo de animales inmundos, cerdos, camellos, serpientes, todo tipo de aves que no podían ellos comer. Y escucha una voz que le dice a Pedro, Pedro, mata y come. Literalmente está diciendo, bájate al chancho, cortalo, hazte un chichazón y come. Para nosotros eso es normal, ¿verdad? Comerse un chichazón, pero para un judío eso es inmundo. Pedro dice, no, Señor, yo no como cosas inmundas, eso está en la ley escrito, no como inmundo. Que mates y comas, te digo. No, Señor, lo inmundo no es para mí. Yo soy cristiano. Alguna vez les daba este relato. Para entender mejor esto de lo que ocurrió a Pedro, es como que tú estás ahí en éxtasis o en una visión y ves dentro de un manto bajar todo tipo de cosas que tú no haces como cristiano porque ha cambiado tu naturaleza. No porque literalmente sea un pecado, sino porque tu vida en Cristo ha hecho que cambie. Tú ves ahí un mix, un lisx, ves un tequila, cervecitas de todas las marcas, taquiña, paseña, Wari, de todos los sabores también, de miel, no sé cómo ser los sabores, pero están ahí todos los sabores de las cervezas, todo tipo de alcoholes, caimán, guavirá, alcohol también para purificar, está ahí, está bajando en el mantel. Tú ya de por sí sientes asco, ¿verdad? No, fucha, qué asco, eso ya no es el mundo, yo ya no tomo esas cosas. Y escuchas la voz que te dice, oye, toma y sírvete. Ucha, tú vas a decir, no, pastor, ¿cómo? No, Señor, yo soy cristiano, vas a disculpar. Ya no me sirvo, antes sí me servía todo, te hubiera aceptado cualquier cosa. Toma y sírvete, te digo. Yo no me sirvo, cristiano soy. Algo así le estaba acudiendo a Pedro. Toma, mata y come. No, Señor, yo soy santo, purificado, yo no como animal inmundo. Y de pronto despierta de la visión Pedro, porque al final de la visión le dice, no digas inmundo a lo que yo he purificado. Pedro dice, uy, ¿qué significa esta visión? Justo tocan la puerta, pam, 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 entran y encuentra ahí la situación de que versículo 17, mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre qué significa esta visión, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntaban por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando preguntaron si vivía allí un tal Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro estaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos, porque yo les he enviado. Imagínate que esta situación te ocurre aquí. Vamos a otra vez ponerles contexto. La visión te dice, sírvete 2 cervezas ahora. Y tú dices, no, Señor, yo no me sirvo.
No digas inmundo a lo que he purificado. Te están esperando 3 de tus amigos, los cuales se sirven. Algo así está pasando. Te están esperando 3 amigos tuyos y recibílos además. Pedro perplejo dice, y justo toca la puerta, pam, 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 pam. Se encuentra Pedro, el que se hace, o se encuentra Simón, el que se hace llamar Pedro. Y Pedro dice, la visión tiene razón, ahí me están buscando. Versículo 20 dice, levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos, pues yo les he enviado. Entonces Pedro, descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy, ¿qué buscáis? ¿Cuál es la causa que habéis venido aquí? Ellos le dijeron, Cornelio el centurión, varón justo, temeroso de Dios, tiene buen testimonio con toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, les hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Miren las batallas de Pedro. ¿Saben lo que estaba batallando ahí? Vienen aquí 3 de sus amigos bozachitos, 3 de tus amigos los bozachitos, los que están en entradas, los que han bailado en la fiesta de, ¿qué se llama la fiesta patronal que tenemos nosotros? ¿La qué? También esa. La universitaria, la fiesta, no sé, la fiesta de la cruz, no sé qué virgen celebramos aquí en la zona. Y te dicen, no, anda, y reciben ahí con sus trajes de moreno, con sus trajes de china, con sus trajes de tinku, llegan a tu puerta. Y Pedro tiene una batalla porque son gentiles. Él no se junta con gentiles y es notorio porque su manera de vestir, de hablar es diferente. Y el Señor le dice, los vas a recibir. Pedro lo recibe en la puerta como para que no entren. Y dice literalmente la palabra de Dios que ya se anocheció y Pedro los tuvo que hacer entrar a su casa, a la casa de un judío. Gentiles que comen cerdo, que se emborrachan, que hacen cosas malas, lo recibe en la casa con disgusto tal vez, pero esa noche durmió con gentiles. Pedro estaba batallando porque no los conocía, porque no sabía quiénes eran ellos. Muchos de nosotros batallamos así porque no conocemos a la gente. Les relato y les hago corta la historia. Pedro al día siguiente va a la casa de Cornelio. Cornelio lo primero que hace es, pasa por favor. Se postra. Cornelio, que no lo conocía bien a Pedro, se arrodilla ante Pedro y dice, oh, gracias por venir. Pedro dice, oye, levántate, no me conoces bien, yo también soy hombre como tú. No necesitas adorar, hay que adorar a Dios, tal vez le dijo. Pero Cornelio, por no conocer, le empezó, quién sabe, a querer adorar. Lo levantó, lo invitó a su casa y Pedro se sintió algo extraño porque estaba en la casa de gentiles. Él era judío, él era cristiano, pero batallaba dentro de sí porque un día antes el Señor le dijo, no llames inmundo a lo que yo ya he santificado o he purificado. Y Pedro está ahí en la casa de los gentiles. Tú estás ahí en la casa, quién sabe, de alguno de tus amigos que hablan disparates, que dicen, quién sabe, malas palabras, que escuchan música que probablemente puede desagradar a Dios, que tienen costumbres que probablemente dañan, pero tú estás ahí en medio de ellos. Pedro está ahí y dice, bueno, a lo que vine, señores, porque me tengo que ir, y más, inclusive aclara, miren, les voy a leer esto, lo que dice Pedro. Entonces, estamos en el versículo 34, dice, entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda la nación se agrada del que teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio por la paz de medio de Jesucristo, el Señor de todos. Vosotros sabéis lo que se divulgó en toda Judea, comenzando de Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con el poder de Jesús de Nazaret. Empieza Pedro a predicarles el evangelio. No encuentro ahorita el verso, pero literalmente Pedro les dice, ustedes saben que nosotros los judíos no nos juntamos con ustedes los gentiles, pero yo recibí visión de parte del Señor y bueno, a lo que vine. Y empieza a predicarles, este tal Jesús que empezó el ministerio en Galilea, después de ser bautizado por Juan y después de ser lleno del Espíritu Santo, predicó y luego fue crucificado y resucitó. Empezó a predicar el evangelio, lo que nosotros creemos, que Cristo está vivo, que Él ha muerto pero ha resucitado y tiene poder y va a venir sobre su iglesia. Eso les estaba predicando, y mientras predicaba Pedro, de la nada, estruendo.
El Espíritu Santo, o sea, llenos, todos los gentiles, los que se han despertado. ¿Qué ha pasado? Ya ha sido desapto, está vigilando si están todos aquí presentes. Estamos, todavía no ha sido desapto, o a no ser que sí, nos hemos quedado todos. El detalle es que pasa que viene el Espíritu Santo, llena la casa de Cornelio, él con todos sus amigos, sus hermanos, los gentiles, los que comían cosas inmundas, y Pedro se queda atónito. ¿Significa eso? Sorprendido, así. ¡Wow! ¿Cómo? Es como que tú dices, ves a tu amigo que era el más chupaco, era el más hablador, era el pandillero, el que se trataba de la peor manera, y tú lo ves predicando. Yo creo que un día que tú veas esa escena, que veas a tu amigo, a tu amiga que todavía no conoce de Cristo y lo veas ahí predicando en las plazas, en las calles, el día que pases tú, que ese día ni siquiera has orado y te has peleado, pases por ahí, te vas a quedar atónito como Pedro, así. Este me ha sobado en la ceja, él es el que me ha querido puntear y ahora está ahí predicando de Cristo. Y dice Pedro, wow, de verdad el Señor no hace excepción de personas, no hace acepción de personas, los trata a todos por igual. ¿Saben por qué pasa eso? ¿Por qué nosotros hacemos acepción de personas? Porque no conocemos a las personas. Pero ¿saben por qué Dios no hace acepción de personas? Porque Dios conoce hasta lo más profundo e íntimo de nuestros corazones. Y conociéndonos a sí mismo, Dios no nos hace una acepción. Hay aquí muchas personas que no nos conocemos y probablemente tú lo ves, levantas la cabeza y no te gusta su peinado, no te gusta su corte, no te gusta que tenga traje o no tenga traje, que su Biblia es muy pequeña o es muy grande, que tiene de colores o no, que vino con tenis, que vino con gozo, que vino con chamaza, que vino con como tú quieras, que habla tal palabra, que tiene tal equipo, que es del otro equipo, y te puede disgustar. Pero si tú no lo conoces a la persona, te aseguro que siempre vas a permanecer así. Puede tener cualquier apellido, puede venir de cualquier casa, puede tener cualquier problema en su vida, pero si tú no lo conoces, no conoces a esa persona a profundidad, siempre vas a guardar prejuicios de ellos. Pero Dios jamás hace acepción de personas. Nosotros como personas, les comento que nunca acabamos de conocer. Yo sé que aquí hay esposos que no conocemos bien a nuestras esposas, que ya estamos más de 10 años, 20, 30 años y no los conocemos bien. Hay padres que pese a que han visto nacer a sus hijos, no los conocen. No conoces qué es lo que le disgusta, no conoces qué es lo que le entristece, qué es lo que le está afectando, no lo conoces. Hay hijos aquí que no conocen a sus padres. No sabes por qué él es así de duro. Tú dices, mi papá es malo y no me quiere. No conoces a tu padre. No has visto todo lo que él ya ha vivido. No sabes todos los problemas que él ha tenido desde su infancia, todas las cosas que han marcado su vida. Pero cuando tú empiezas a conocer a las personas, entonces tú dices, verdad, con razón Dios no le ha hecho una excepción a esta persona. Cuando tú conoces más a las personas, las amas mucho más. Aquellos que están casados, al principio tú no lo conocías a tu esposo, era un desconocido. Yo sé testimonios de novios, de novias, de esposos que antes incluso se disgustaban. Bien creído es ese, no me gusta, bien creída es, no, ¿qué voy a estar yo hablando con él? Casados ya 30, 40 años ya están. Ya se están viendo, ¿no? ¿Te parecía así? ¿Qué ha pasado? Te has acercado a él, has empezado a hablar, han empezado a salir, se han empezado a conocer, y mientras más se iban conociendo, ese conocimiento han hecho que se agraden más. Inclusive mientras más se han conocido, hay defectos que has notado, y eso a pesar de ello tú has dicho, pero aún así me sigue gustando, aún así la sigo amando, aún así lo sigo amando. Mis hermanos, aprendamos a conocer a las personas, aprendamos a conocer a nuestros papás, a nuestros hermanos. Hay hermanos aquí que no conocen de sus hermanos, no sabes lo que están sufriendo, no saben lo que están batallando. Y por último, nosotros tenemos aquí una fundación. Probablemente aquí dentro de la iglesia, pese a que somos miembros, les aseguro que muchos no conocemos de la fundación. Y miren, les confieso algo. Hace 5 años, cuando ya estábamos por organizar la fundación, había una reunión que estuvimos aquí, los de la junta de ese entonces recordarán. Yo porque no conocía, yo era partidario de, no queremos fundación, eso de fundación no nos da, che.
medio que habría que cesar porque nos va a perjudicar en predicar la palabra de Dios. Era mi pensamiento en la ignorancia y desconocimiento de lo que podía haber sido la fundación. Yo estaba ahí en votación y mi votación fue no quiero fundación. Así fue, les comento, les confieso aquí a todos, porque no conocía sobre lo que era la fundación. En ese entonces Dios, la voluntad de Dios fue de que la votación que hizo la Junta fue un sí. Le daremos una oportunidad a esto, trataremos de aprender a ver qué siempre será. Y ganó sí. Yo con enojo tuve que decir, ay, fucha, ahora, ¿qué será pues esto de la fundación, del CDI? Porque yo tenía un pensamiento diferente. En mi iglesia había un CDI y había afectado a la iglesia, había afectado a los hermanos. Yo no quería que pase eso. Estos 4 años que hemos ido trabajando con la fundación, hemos tenido reuniones hasta las 11, 12 de la noche en alguna ocasión. Los primeros años con el hermano Juan Carlos, con mi pastor Jaime. Me tenía que ir porque en ese entonces no había el Dakar, gracias hoy tengo el Dakar, pero en esa noche tenía que irme hasta la plaza, esperar a que venga un minibús, ir hasta la ceja de la ceja y la autopista, ir caminando a la casa, llegar quién sabe, tarde de la mañana. Pero tuve que conocer este tiempo, todo lo que trabaja la fundación, las oportunidades que hemos ido desarrollando, creo informarles a todos ustedes, mis hermanos, ha hecho que por lo menos nuestra iglesia avance en gran manera. Hay jóvenes muy talentosos. Por ejemplo, aquí está Luis Ángel, ahí está mi querido hermano Luicho, ahí estás. Hoy vamos a presentar un trabajo que él ha hecho a través del talento que Dios le ha dado, del diseño de páginas. Vamos a ver la página web que él ha preparado. Él ha sido beneficiario de la fundación, él tiene ese talento, esa profesión que el Señor le ha dado. Pero si nosotros no conocemos, yo les digo, mis hermanos, no es el único ministerio que tenemos acá en la iglesia. Tenemos el ministerio de misiones, tenemos el ministerio de jóvenes, tenemos el ministerio de escuela dominical, hay ministerio de redes sociales, hay ministerio de panderos, hay ministerio de ujieres, hay diferentes ministerios en los cuales tú puedes servir al Señor. Pero si tú no conoces, vas a estar como Pedro y decir, no, yo no hago esas cosas. Para mí ser cristiano es venir, sentarme y esito nomás será. Conozcamos. Y hoy por lo menos celebrando nuestros 4 aniversarios de la fundación, yo creo que conozco un poquito más de lo que es la fundación. Tal vez ya ha hablado algo en la parte histórica mi hermana. En estos 4 años, si bien hemos hecho un convenio con Compasio y hemos seguido trabajando de esa manera, hemos logrado comentarles, alcanzar convenios con otras instituciones. Como fundación, la fundación es la cara visible para la sociedad de la Iglesia del Nazareno. Hay convenios que hemos alcanzado a tener con Misión Alianza Noruega, con Diaconía, con otras fundaciones, con otras organizaciones. Tenemos lindos sueños para trabajar aquí con la fundación. Pero si no conocemos, les aseguro que vamos a tener, algunos dicen, no, esa fundación malo es. Como yo, hace 5 años, la fundación mala es. Daña a las gentes, daña a las personas. Saquemos un poquito y a ver, conoceré. Veré, me daré el privilegio de la duda, conoceré a la persona, conoceré un poquito a mi papá, conoceré un poquito más a mi esposa, conoceré un poquito más a mi esposo, conoceré un poquito más a mis hijos, conoceré un poco más a la iglesia. Para terminar, si tal vez Zubi igual me acompañes en esta mañana. Muchos cristianos, de los que tal vez hoy por hoy estamos en la iglesia, aquí en Cristo, no conocíamos bien lo que era la iglesia, no conocíamos bien quién era el Señor. Miren que yo siendo católico, yo creía conocer a Dios, creía. Y en estos 20 años más, he conocido mucho más al Señor. Y mientras más le he ido conociendo, mucho más le he amado. Y como dice la palabra de Dios, nosotros le amamos a Él porque Él nos ha amado primero. Porque Él me conoce así como soy. No hay nadie más en el mundo que me conozca como el Señor me conoce a mí. Él conoce mis defectos, mi carácter, Él conoce mis virtudes, incluso mi potencial. Yo mismo no me conozco. A veces yo me sorprendo y digo, wow, ¿cómo he alcanzado a hacer eso? O digo, ay, ¿cómo he hecho eso? Pero Dios sí ya lo sabía. Y te comento, mi querido hermano, padre, madre de familia, que el día de hoy nos visitas. Probablemente tú no conoces bien al Señor. Y cesamos nuestro corazón para decir, no, la iglesia es mala. Lastiman, son malos los hermanos. Abre un poquito tu corazón. Déjate amar. Déjate conocer por el Señor. Conócelo tú más al Señor. Y te aseguro que en estos 20 años que he pasado pruebas, he pasado diferentes tipos de circunstancias, me han lastimado,
El Señor me ha dado también victorias. Y mientras más le he ido conociendo, mucho más le he amado. Si tú tienes tal vez un dolor en tu corazón contra alguien, contra la iglesia, contra algún pastor, contra algún hermano, date la oportunidad de conocer un poco más a la gente. Pedro tal vez discriminaba, no, gentiles, porque él sabía cómo eran los gentiles. Había gentiles evidentemente malos, malvados, ladrones, adúlteros, que lastimaban a las personas y a los judíos en especial, que hacían malicia. Y Pedro por eso decía, no, gentiles no hay que juntarse. Pero si hay uno que otro, toda la iglesia son malos. No generalices, hay algunos que realmente son buenos. Es que mi papá es todo malo. Te aseguro que hay un lugar muy hermoso en el corazón de tu padre, dispuesto a ser sensible. Es que mi hijo es así. Te aseguro que tu hija, tu hijo quiere expresar ese cariño también, pero te falta conocer. Déjate amar, deja amar a las personas. Quítate todo prejuicio en tu corazón y empieza a vivir como el Señor quiere que vivas, sin acepción de personas. Oremos en este día. Vamos a orar. Puedes inclinar ahí tu cabeza. Te cuento que el Señor ni siquiera hace acepción de personas. Dice, no, los que oran arrodillados, ellos son los que escucho. Jonás estaba probablemente en el pez ahí echado. El que estaba crucificado tuvo que estar orando parado. No importa la posición en cómo oremos, el Señor está atento a tu oración. Vamos a orar en este día. Si quieres venir acá adelante, doblar tus rodillas, agradecer al Señor, adelante. Y vamos a orar. Gracias, Señor.